El Barça ha perdut aquest cap de setmana una de les seves oportunitats per acostar-se al Real Madrid. A més, el crack brasiler no està lesionat, segons les darreres proves mèdiques que se li han realitzat. Què li passa doncs a Ronaldinho? Per Catalunya ha volgut sortir al carrer a preguntar-ho. Es como pasa a la mayoría de los jugadores que ganan tantísimo dinero, que una vez que se han hecho ricos ya se fastidió, ya no trabajan como es debido. Lo que es imposible y nadie puede comprender es que un señor como Ronaldinho, que gane más dinero que todos los jugadores de la Almería, y vaya a Almería y le gane la Almería. No sé, que es un vago, hay que echarle fuera ya está. Cobra muchos millones y como no lo van a echar a la calle, pues sigue haciéndolo. De fútbol, hija mía, que se vaya a su pueblo y se arregle la dentadura, que tiene muchos millones. Supongo que estará aburrido y estará intentando quererse marchar. Digo yo, debe ser eso, ¿no? Que no sabe qué excusa sacar y que lo que pretende es disimularlo para poderse marchar. Es Ronaldinho, que era la ilusión del Fútbol Club Barcelona y de todos los culés, entre los que me encuentro y era un gran admirador. Le pido que vuelva a la realidad y pueda salir de ese bache. Ronaldinho tiene que dejar salir de noche con las mujeres que sale, dedicarse a entrenar y jugar en el Barça. Creo que el pobrecito lo que hace es lo que puede. Si él le pagan por no hacer nada, pues hace bien, es lo que yo creo. Pero también hay que comprender que vale lo suyo. Es muy mal, se está portando muy mal, que es un figura, es un... Te iba a decir una cosa, pero no la quiero decir. De todo, tiene de todo. Está desde que ganó la Copa de Europa se acabó ese chico. Su tiempo era bueno, Ronaldinho, pero desde que se dedica a salir de noche y todo, pues nada. Ahora todos son excusas, que si tiene no sé qué, que si tiene no sé cuándo, pero es que la excusa es que se lo saque el Barcelona ya cuanto más pronto posible. La sensación de que este chico está deprimido. Al principio estaba como muy ilusionado y muy contento y ahora me da la sensación de que está como invadido, decepcionado, fuera de lugar. Ronaldinho es un jugador muy bueno, pero Ronaldinho ya ha terminado. Ronaldinho yo creo que lo que tenía que irse ahora a la discoteca, que creo que es lo suyo en este momento que se encuentra.